El silencio en la Basílica de San Lorenzo del Escorial era tan denso que Daniel Fernández podía escuchar los latidos desbocados de su propio corazón. 300 miradas clavadas en su espalda mientras él permanecía de pie frente al altar, con su traje gris perla de Armani que ahora le parecía una mortaja elegante. El sacerdote carraspeó por tercera vez, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el misal abierto. «Quizás deberíamos esperar unos minutos más», sugirió el cura en voz baja, sus ojos reflejando una compasión que Daniel no quería ver. Habían pasado 22 minutos desde la hora prevista para la ceremonia. 22 minutos que se sentían como 22 años de humillación concentrada. Daniel podía sentir las miradas de lástima, los murmullos que empezaban a crecer como olas en el mar de invitados. Su madre, sentada en la primera fila con su vestido color champán, apretaba un pañuelo entre sus manos temblorosas. Su padre mantenía la mandíbula apretada, ese gesto que Daniel conocía tan bien y que significaba furia contenida. El móvil del padrino vibró. Daniel lo supo antes de que Javier se lo pasara con expresión sombría. Un mensaje de Claudia. «Lo siento, Daniel. No puedo hacerlo. No de esta manera. No contigo. Álvaro y yo nos vamos a París. Perdóname si puedes». Las palabras bailaron frente a sus ojos como si estuvieran escritas en lengua extranjera. Álvaro, el fotógrafo que él mismo había contratado porque Claudia insistió en que tenía una visión artística incomparable. El mismo Álvaro que había estado en su casa, que había cenado con ellos, que le había estrechado la mano apenas 2 días atrás en el ensayo. «Ella no va a venir», dijo Daniel, su voz saliendo más firme de lo que se sentía. «La boda se cancela». El murmullo creció hasta convertirse en un rugido de exclamaciones ahogadas. Daniel se giró para enfrentar a los 300 testigos de su vergüenza y por un momento consideró salir corriendo, pero los Fernández no huían. Nunca lo habían hecho. «Lamento informaros de que no habrá ceremonia», anunció su voz resonando en las bóvedas góticas. «Claudia ha decidido tomar otro camino. Os agradezco que hayáis venido». No esperó respuestas. Bajó del altar con pasos medidos, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Pasó junto a su madre sollozante, junto a su padre cuyo rostro se había vuelto del color de la piedra, junto a amigos que apartaban la mirada con incomodidad. Afuera, el sol de mayo en Madrid brillaba con un descaro ofensivo. Daniel aflojó la corbata de seda, sintiendo que lo estrangulaba. El aparcamiento estaba lleno de coches de lujo. Mercedes, BMWs, algún que otro Porsche, todos decorados con lazos blancos que ahora parecían crueles recordatorios. Su Audi estaba al fondo, también adornado con flores que arrancó de un tirón. Se metió dentro y cerró de un portazo. Solo entonces, en la privacidad de cuero y vidrio polarizado, permitió que la rabia lo atravesara como un rayo. Golpeó el volante una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que sus nudillos dolieron. Álvaro, joder. Álvaro, ese tipo con sus vaqueros ajustados y su pelo perfectamente despeinado, que hablaba de capturar la esencia del momento. Había capturado algo, sin duda, a su puta prometida. El móvil vibró con mensajes que se negó a leer. Arrancó el motor y salió del aparcamiento derrapando, sin rumbo fijo, solo queriendo alejarse de las miradas, de la compasión, de la vergüenza. Condujo durante 1 hora, quizás 2. Las calles de Madrid se convirtieron en carreteras, luego en caminos más estrechos, hasta que se encontró en las afueras de Chinchón, un pueblo que visitaba de niño con sus abuelos. Sus manos temblaban sobre el volante. La rabia se había transformado en algo peor, un vacío helado que le roía las entrañas. El Hotel Condesa de Chinchón apareció ante él como un espejismo, un edificio del siglo XVII convertido en hotel boutique, con sus paredes de piedra y sus balcones de hierro forjado. Daniel aparcó de cualquier manera y entró a la recepción. «Necesito una habitación», dijo sin preámbulos. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa profesional, lo miró de arriba abajo. Daniel se dio cuenta de que seguía con el traje de novio, con la flor marchita en el ojal. «¿Para cuántas noches, señor?» «No lo sé. 1, tal vez 2, o toda la vida», respondió con una risa amarga. «¿Dónde está el bar?» «En el patio interior, señor. Pero tengo que informarle de que esta noche
Tenemos un evento privado. ¿Una boda? Por supuesto que sí. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Perfecto, masculló. Habitación, por favor, y una botella de lo más fuerte que tengáis. Subió a la habitación 205, se quitó la chaqueta y la arrojó sobre la cama. Se aflojó la corbata completamente y se sirvió whisky del minibar en un vaso que vació de un trago. El alcohol quemó su garganta, pero no era suficiente para quemar la humillación. 300 personas, 300 almas que ahora estarían comentando, especulando, compadeciéndolo. Pobre Daniel, dirían. Tan perfecto y lo dejaron plantado. Las redes sociales estarían ardiendo. Los hashtags se escribían solos. Se sirvió otro whisky, luego otro. Cuando la habitación comenzó a dar vueltas suavemente, Daniel decidió que necesitaba aire. Bajó las escaleras tambaleándose apenas, siguiendo el sonido de música que venía del patio. Las puertas de cristal estaban entreabiertas, y la escena que vio lo dejó paralizado. El patio del hotel había sido transformado en un salón de bodas digno de una revista. Luces de hadas colgaban de los árboles centenarios, mesas redondas con manteles color marfil rodeaban una pista de baile vacía, y un banquete digno de reyes esperaba en mesas auxiliares. Pero no había invitados. Ninguno. Solo una mujer. Estaba de pie junto al pastel de bodas, una creación de 5 pisos decorada con flores de azúcar, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la furia y el agotamiento. Vestía un traje pantalón color burdeos que contrastaba con su piel morena, y su cabello negro estaba recogido en un moño del que escapaban algunos mechones rebeldes. Tendría unos 40 y tantos años, calculó Daniel, con líneas de expresión alrededor de los ojos que sugerían que había reído mucho o llorado. ¿También te han dejado plantado?, preguntó Daniel, las palabras saliendo arrastradas por el alcohol. La mujer se giró sobresaltada, sus ojos oscuros evaluándolo con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Perdona? El traje de novio. Daniel señaló su propia vestimenta con un gesto amplio. Tú organizando una boda sin invitados. Supuse que compartíamos el club de los humillados. Ella lo miró de arriba abajo, con expresión que oscilaba entre la incredulidad y... ¿Diversión? No soy la novia, genio, dijo con voz ronca, claramente cansada. Soy Ximena Paz, la organizadora de este desastre. Y la novia decidió irse con el maldito cura hace 3 horas. ¿Puedes creerlo? Con el cura. A pesar de todo, Daniel sintió una carcajada burbujeando en su pecho. Mi prometida se fugó con el fotógrafo. Esta mañana, en el altar, los ojos de Ximena se abrieron con algo parecido a la compasión, pero luego una sonrisa torcida apareció en sus labios. Joder, y yo que pensaba que mi día era una mierda. 300 invitados, continuó Daniel, acercándose a una de las mesas y sirviéndose champán de una botella abierta. 300 personas viéndome quedarme ahí de pie como un imbécil, esperando un sí que nunca iba a llegar. Este banquete costó 40.000 euros, respondió Ximena, tomando otra copa y sirviendo para ella también. Comida para 200 personas que no van a venir. Flores importadas de Holanda. Una orquesta que cobré por adelantado. Y lo mejor, el novio ya pagó todo y se negó a que le devolviera ni un céntimo. Dijo que era mi problema ahora. Se miraron durante un largo momento. 2 extraños unidos por el denominador común del abandono y la comida cara sin comer. Entonces Ximena levantó su copa. Por los que se fueron sin nosotros. Daniel chocó su copa contra la de ella. Por los imbéciles que no supieron lo que tenían. Bebieron. El champán estaba perfectamente frío, delicioso, completamente desperdiciado. Ya que está todo pagado, dijo Ximena, una luz peligrosa bailando en sus ojos. Sería una vergüenza dejarlo perder, ¿no crees? Y así, en un patio iluminado por luces de hadas, rodeados de mesas vacías y flores que nadie admiraría, 2 desconocidos decidieron apropiarse de una boda que no les pertenecía. Muy bien. Ximena se quitó los zapatos de tacón con un suspiro de alivio y caminó descalza hacia las mesas del banquete. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Regla número 1. Nada de autocompasión. Ya tendremos tiempo para eso mañana. Daniel la siguió, aflojándose aún más la corbata hasta que se la quitó completamente y la dejó sobre una silla. ¿Hay más reglas? Sí.
Jimena destapó una fuente de jamón ibérico de bellota, cortado tan fino que prácticamente se transparentaba. Regla 2. Probamos todo. Esta gente iba a tener un festín de bodas, así que nosotros tendremos un festín de solteros abandonados. Eso no suena tan bien como pensabas, comentó Daniel, pero ya estaba tomando un plato y sirviéndose. Regla 3. Continuó ella, ignorando su comentario mientras descorchaba otra botella de champán. Brindamos por cada plato, y por cada brindis contamos una verdad incómoda sobre nuestra vida amorosa. Daniel se detuvo con el jamón a medio camino de su boca. ¿Qué clase de terapia de grupo es esta? La única que puedes permitirte con una borrachera y 40.000 euros en comida, respondió Jimena, levantando su copa nuevamente. Yo empiezo. Mi matrimonio duró exactamente 3 años, 2 meses y 14 días. Se acabó cuando encontré a mi exmarido follándose a mi mejor amiga en la cocina de nuestra casa, sobre la encimera de granito que yo había elegido. La crudeza de sus palabras, dichas con una calma casi cómica, hizo que Daniel casi escupiera el champán. Joder, tu turno. Daniel masticó el jamón lentamente, dejando que el sabor intenso se disolviera en su boca mientras decidía qué compartir. Estuve con Claudia durante 5 años. 5 años de planes, de hablar de niños, de mirar casas en La Moraleja. 5 años para descubrir que estaba aburrida de mí. Esas fueron sus palabras en el mensaje. Me aburro contigo, Daniel. Álvaro me hace sentir viva. Jimena silbó bajito. Eso es brutal. Es honesto. Daniel se encogió de hombros, aunque el movimiento no ocultaba la tensión en sus hombros. Supongo que prefiero eso a años de mentiras. Mentiroso, dijo Jimena suavemente. Preferirías que estuviera aquí contigo ahora mismo. La verdad de esas palabras lo golpeó como un puñetazo, pero antes de que pudiera responder, Jimena ya estaba moviéndose hacia otra mesa. «Mira esto», exclamó levantando una tapa de plata para revelar lo que parecía ser un cochinillo entero. Cochinillo segoviano. ¿Has probado alguna vez cochinillo segoviano preparado por el chef Gutiérrez? ¿Debería conocerlo? Es solo el mejor chef de Castilla. Jimena cortó una porción generosa y la colocó en un plato para Daniel. Esto cuesta 200 euros el kilo. Come. Daniel obedeció, y el sabor que explotó en su boca casi le hizo gemir. La carne se deshacía, la piel crujiente perfectamente sazonada. Dios mío, lo sé, ¿verdad? Jimena se sirvió su propia porción. Ahora entiende por qué me cabrea tanto que nadie vaya a comerlo. El arte merece ser apreciado. Se instalaron en una de las mesas principales, la que habría sido para la familia de la novia, y comenzaron a atacar plato tras plato, pulpo a la gallega, croquetas caseras de jamón y boletus, ensalada de burrata con tomates de Almería, risotto de azafrán con vieiras. Entre bocado y bocado compartían historias. Jimena le contó sobre su divorcio hace 7 años, cómo había apostado todo a su empresa de organización de eventos, y cómo algunos días se preguntaba si valía la pena el estrés. ¿Sabes cuál es la parte más jodida de organizar bodas?, preguntó, pinchando una vieira con más fuerza de la necesaria. Que sigues creyendo en el amor. Después de ver a cientos de parejas casarse, después de tu propio desastre, todavía crees que puede funcionar. Eso no es jodido, dijo Daniel. Es esperanzador. Es patético, corrigió ella, pero había una sonrisa en sus labios. Mi turno de verdad incómoda. Daniel se sirvió más vino tinto, un Ribera del Duero, que probablemente costaba más que su primer coche. Soy arquitecto. Diseño edificios, espacios, estructuras que duran siglos, pero no pude construir una relación que durara 5 malditos años. Las personas no son edificios, dijo Jimena. No puedes planificarlas, diseñarlas o controlar cómo evolucionan. Sabio consejo de la mujer que organiza bodas para ganarse la vida. Organizo el día perfecto, guapo, no el matrimonio perfecto. Eso ya es problema de ellos. Algo en la forma en que lo llamó guapo, casual, sin coquetería, como si fuera un hecho y no un cumplido, hizo que algo cálido se instalara en el pecho de Daniel. La orquesta contratada apareció en el patio a las 9 en punto, confundidos de encontrar solo a 2 personas. ¿Seguimos con el plan?, preguntó el director, un hombre mayor con bigote engominado. Jimena miró a Daniel con una ceja levantada. ¿Qué opinas? ¿Quieres música para nuestro banquete post-apocalíptico?
Absolutamente. Y así, con una orquesta de 12 músicos tocando solo para ellos, Daniel y Jimena continuaron su peculiar cena. Bailaron entre platos, primero con torpeza autoconciencia, luego con abandono cada vez mayor a medida que el alcohol y la absurdidad de la situación los envolvían. «Nunca pensé», dijo Daniel mientras la hacía girar torpemente, «que el peor día de mi vida terminaría siendo tan extrañamente perfecto». «No es perfecto», corrigió Ximena, riendo cuando él casi la hace tropezar. «Es desastroso, pero es nuestro desastre». Cuando el reloj marcó la medianoche, estaban sentados en el suelo del patio, con la espalda contra una fuente de piedra, rodeados de platos vacíos y botellas de vino a medio terminar. La orquesta se había marchado hace una hora. Las luces de hadas seguían parpadeando suavemente sobre sus cabezas. «Mañana», dijo Ximena, su cabeza descansando contra el hombro de Daniel en un gesto que parecía completamente natural. «Volveremos a ser personas normales con vidas normales y corazones rotos normales. Mañana», acordó Daniel. «Pero esta noche somos los reyes del banquete del abandono». Ximena rió, y el sonido fue como vino espumoso, embriagador y ligeramente peligroso. «Eres ridículo, y tú eres la primera persona que me hace reír el peor día de mi vida». Ella levantó la cabeza para mirarlo, sus ojos oscuros reflejando las luces de las estrellas, y algo más, algo que Daniel no se atrevía a nombrar aún. «Daniel Fernández», dijo lentamente. «Eres un desastre». «Ximena Paz», respondió. «Tú también». Y en ese momento, en un patio que olía a flores marchitas y vino derramado, dos desastres se reconocieron mutuamente y decidieron sin decirlo en voz alta que tal vez los desastres no estaban tan mal cuando los compartías con la persona adecuada, aunque ninguno de los dos sabía todavía que esta noche era solo el principio. Daniel despertó con la sensación de que un grupo de flamenco había ensayado toda la noche dentro de su cabeza. Abrió un ojo con cautela, luego el otro, y tardó varios segundos en recordar dónde estaba. El techo de vigas de madera del Hotel Condesa, la habitación 205, la boda cancelada. Claudia. El recuerdo lo golpeó como agua fría, pero curiosamente, el dolor no era tan agudo como esperaba. En su lugar había confusión y el olor inconfundible a perfume femenino en su almohada. Se incorporó de golpe, ignorando la protesta inmediata de su cráneo, y miró alrededor. La habitación estaba destrozada. Su corbata colgaba de la lámpara como una serpiente de seda muerta. Había una botella de champán vacía en la mesita de noche. Su camisa estaba tirada en el suelo junto a un zapato de mujer color burdeos. «Mierda», masculló pasándose las manos por el rostro. Fragmentos borrosos de la noche anterior comenzaron a reorganizarse en su mente. El patio, la comida, Ximena riendo mientras intentaban cortar el pastel de bodas con sus manos porque no encontraban el cuchillo ceremonial. Más vino, muchas risas, bailar, subir las escaleras apoyados el uno en el otro. Y luego, la puerta del baño se abrió y Ximena salió envuelta en una de las batas del hotel, su cabello húmedo cayendo en ondas sobre sus hombros. Se detuvo al verlo despierto y por un momento ninguno de los dos dijo nada. «Buenos días», dijo finalmente, con una calma que a Daniel le pareció sobrenatural dadas las circunstancias. «¿Nosotros?» Daniel gesticuló vagamente hacia la cama revuelta. «¿Follamos?» Ximena terminó la pregunta por él con una franqueza que lo hizo sonrojarse. «No, aunque lo intentamos durante unos 5 minutos, muy entusiastas antes de que te quedaras dormido a mitad de quitarte los pantalones». Daniel miró hacia abajo y se dio cuenta de que, efectivamente, seguía llevando los pantalones del traje, aunque desabrochados y medio bajados. «Dios mío», se cubrió el rostro con las manos. «Lo siento. Joder, qué vergüenza». Para su sorpresa, Ximena rió, una risa genuina, ronca, que llenó la habitación. «Tranquilo, guapo», fue casi tierno. «Te quedaste dormido murmurando algo sobre ángeles con alas de jamón ibérico. Bastante poético, la verdad». A pesar de la mortificación, Daniel sintió una sonrisa tirando de sus labios. «¿Te quedaste? Me pareció de mala educación irme después de que me recitaras medio soneto borracho sobre mis ojos». Ximena se encogió de hombros, aunque había un toque de rubor en sus mejillas. Además,
Yo tampoco estaba en condiciones de conducir. Dormí ahí, señaló el sofá junto a la ventana, donde efectivamente había una manta arrugada. Daniel se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y se abrochó los pantalones, con lo que esperaba fuera algo de dignidad. Necesito café, o veneno, lo que llegue primero. El desayuno se sirve en el comedor, dijo Jimena recogiendo su zapato del suelo. Pero primero necesito encontrar el otro, y mi dignidad, aunque lo segundo puede que tarde más. La encontraron 20 minutos después, tras una búsqueda que involucró revisar debajo de la cama, dentro del armario y finalmente descubrir el zapato perdido colgando del candelabro. No quiero saber, dijo Jimena mirando el zapato con expresión de incredulidad. Yo tampoco, coincidió Daniel. El comedor del hotel era un espacio luminoso con ventanales que daban al campo castellano. Los otros huéspedes, 2 parejas mayores y una familia con niños, los miraron con curiosidad apenas disimulada cuando entraron. Daniel seguía con el traje arrugado de la boda, ahora sin corbata ni chaqueta, y Jimena llevaba la misma ropa del día anterior, claramente dormida con ella puesta. Caminata de la vergüenza nivel experto, murmuró Jimena mientras se sentaban en una mesa del rincón. Al menos no nos conocen, respondió Daniel sirviendo café de una jarra humeante, como si su vida dependiera de ello. Cierto, para ellos solo somos 2 desconocidos que claramente tuvieron una noche loca, cuando en realidad tuvimos una noche loca comiendo cochinillo y llorando sobre nuestras exparejas. Mucho más patético, la verdad. Se miraron por encima de las tazas de café y simultáneamente comenzaron a reírse. Fue una risa liberadora, del tipo que te hace llorar y te deja sin aliento. ¿Sabes qué?, dijo Daniel cuando finalmente se calmaron. Esta es oficialmente la resaca más extraña de mi vida. Espera a que pruebes el buffet. Jimena señaló la mesa de desayuno. Tienen torrijas, las hacen con brioche y las sirven con miel de la Sierra de Guadarrama. Casi vale la pena el dolor de cabeza. Pasaron la siguiente hora comiendo en un silencio sorprendentemente cómodo, interrumpido solo por comentarios ocasionales sobre la comida o miradas cómplices cuando uno de los niños de la familia vecina comenzó a tener una rabieta espectacular. «Tengo que volver a Madrid», dijo finalmente Jimena, limpiándose las manos con una servilleta. «Tengo 3 bodas este fin de semana y una reunión con unos clientes nuevos mañana». «Claro», Daniel asintió, sintiendo una punzada inesperada de decepción. «Yo también debería, no sé, enfrentar mi vida. Suena divertido». La ironía en su voz era palpable. Se pusieron de pie y de repente el momento se volvió incómodo. ¿Cómo se despedían 2 personas que habían compartido una de las noches más raras y extrañamente íntimas sin haberse acostado realmente? «Gracias», dijo Daniel finalmente, «por anoche, no sé, por hacerlo menos horrible». Jimena lo estudió durante un momento, su cabeza ladeada ligeramente. «¿Tienes planes para el jueves por la noche?». La pregunta lo tomó desprevenido. «El jueves no, yo... ¿Por qué?». «Tengo una boda en el palacio de Fernán Núñez. El novio es hijo de un productor de cine bastante conocido. La novia es modelo. Va a ser pretencioso, excesivo y probablemente insoportable». Hizo una pausa. «Necesito un acompañante que entienda lo absurdo de todo esto. Alguien que pueda reírse conmigo de las excentricidades sin juzgarme por trabajar en esto». «¿Me estás pidiendo una cita?». Daniel no pudo evitar sonreír. «Te estoy pidiendo que seas mi compañero de crítica cínica por una noche», corrigió. «Hay diferencia. Sutil pero importante. Entonces, ¿sí o no?». Daniel debería decir que no. Debería volver a casa. Lidiar con los mensajes de condolencias, comenzar el proceso de olvidar a Claudia y reconstruir su vida. Debería ser sensato. «Sí», dijo en cambio. «¿A qué hora?». La sonrisa que iluminó el rostro de Jimena hizo que su dolor de cabeza pareciera menos importante. «Te enviaré los detalles. Dame tu número». Intercambiaron teléfonos, y cuando sus dedos se rozaron durante el intercambio, Daniel sintió una chispa de electricidad que definitivamente no era solo producto de la resaca. «Hasta el jueves, entonces», dijo Jimena recogiendo su bolso. «Hasta el jueves», repitió Daniel. La vio alejarse por el aparcamiento hacia su coche, un viejo Seat León que había visto días mejores. Antes de entrar, Jimena se giró y le lanzó una última sonrisa. Luego desapareció.
Daniel se quedó en el aparcamiento del hotel durante varios minutos más, con el sol de la mañana calentando su rostro y una sensación extraña burbujeando en su pecho. No era felicidad, exactamente. Era algo más complicado. Expectación, quizás. O la posibilidad de que su vida destrozada pudiera reconstruirse en una forma que nunca había imaginado. Sacó su móvil y por primera vez desde ayer revisó los mensajes. Había cientos. De su madre, su padre, amigos, colegas. Ignoró todos excepto uno de Javier, su padrino de boda que nunca llegó a serlo. «Tío, ¿estás vivo? Tu madre está histérica. Al menos manda una señal de vida». Daniel escribió una respuesta rápida. «Estoy bien. Necesitaba tiempo. Vuelvo mañana». Luego, antes de poder pensarlo demasiado, abrió un nuevo mensaje. Para Jimena. «Gracias por las torrijas y por no juzgarme por quedarme dormido a mitad de... Bueno, ya sabes». La respuesta llegó casi inmediatamente. Todos los caballeros deberían ser tan considerados. Hasta el jueves, Daniel el dormilón. Se rió solo en el aparcamiento, ganándose miradas extrañas de una pareja que pasaba. No sabía qué coño estaba haciendo. No sabía si esto era rebote, locura temporal o algo genuino. Pero por primera vez desde que Claudia lo dejó plantado en el altar, se sentía algo más que destrozado. Se sentía curioso. Y la curiosidad, decidió mientras subía a su Audi, era infinitamente mejor que la desesperación. El palacio de Fernán Núñez era un espectáculo de opulencia desmedida. Ubicado en pleno centro de Madrid, el edificio neoclásico del siglo XVIII había sido transformado para la ocasión en lo que Daniel solo podía describir como Versalles encuentra a Las Vegas. Alfombra roja desde la calle, fotógrafos profesionales apostados en cada esquina y un ejército de camareros con bandejas de champán que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Daniel se ajustó la corbata, un modelo diferente, gracias a Dios, que no le recordaba a su boda fantasma, y buscó a Jimena entre el mar de invitados que comenzaban a llegar. La había visto solo de refilón cuando entró, enfundada en un vestido negro ajustado y tacones de aguja, dando órdenes a su equipo con la precisión de un general en batalla. El hielo para la barra debe reponerse cada 20 minutos, no cada media hora, la escuchó decir a uno de los camareros. Y si veo aunque sea una copa con marca de pintalabios sin recoger, alguien va a tener un muy mal día. Daniel esperó a que terminara antes de acercarse. Cuando ella lo vio, su expresión profesional se suavizó en algo que se parecía peligrosamente a placer genuino. «Llegaste», dijo, y Daniel notó el alivio en su voz. «¿Pensaste que no vendría?» «Pensé que recobrarías el sentido común», admitió. La mayoría de los hombres huye cuando una mujer los invita a trabajar en lugar de a una cita normal. Esto es mucho más interesante que una cena y una película. «Espera a que empiece el espectáculo». Jimena revisó su tablet, donde parecía tener el cronograma de la noche. «La novia quiere una entrada con palomas blancas, en un salón cerrado. ¿Entiendes el potencial de desastre? Palomas encerradas con gente borracha». Daniel silbó. «Esto va a ser memorable. Por eso te quiero aquí». Jimena le lanzó una mirada cómplice, para poder reírnos juntos del caos inevitable. «Pero primero, ven». Lo tomó de la mano, un gesto casual que envió una descarga eléctrica por el brazo de Daniel, y lo guió por un laberinto de pasillos hasta una pequeña sala de estar que claramente estaba siendo usada como base de operaciones. Había clipboards, walkie-talkies y una cafetera trabajando horas extras. «Este es mi refugio», explicó Jimena sirviéndose café. «Desde aquí coordino todo, y es donde puedo esconderme cuando los novios tienen sus inevitables crisis nerviosas». «¿Qué tan inevitables?» Como si lo hubiera invocado, el walkie-talkie de Jimena crepitó con vida. «Jimena, la novia dice que el tono de las flores no es exactamente como lo pidió. Está teniendo una situación». Jimena cerró los ojos y respiró profundamente. «Una situación de lágrimas o una situación de gritos». «Ambas». «Fantástico», murmuró. Luego habló en el walkie. «Voy para allá. Que alguien le traiga champán. Y chocolate. Mucho chocolate». Se volvió hacia Daniel con una expresión de disculpa. «De ver me llama. Pero quédate aquí, ponte cómodo. Hay comida en esa mesa, volveré en 20 minutos o una hora. Depende de cuánto haya bebido ya la novia».
Desapareció en un remolino de perfume y eficiencia, dejando a Daniel solo en la pequeña sala. Se sirvió café y examinó el caos organizado que rodeaba el espacio de trabajo de Jimena. Había fotografías pegadas en un tablón de corcho, bodas anteriores, todas diferentes pero todas compartiendo ese brillo de felicidad optimista que Daniel ahora encontraba ligeramente nauseabundo. 40 minutos después, Jimena regresó con expresión agotada. La crisis ha sido neutralizada. Las flores son aparentemente aceptables ahora que le expliqué que rosa champán y rosa melocotón son prácticamente idénticos bajo luz natural. Heroica. Es todo parte del servicio. Se dejó caer en una silla junto a él. Dios, y la ceremonia ni siquiera ha empezado. ¿Sabes? Hay días en los que me pregunto por qué sigo haciendo esto. ¿Y qué te hace seguir? Jimena lo pensó durante un momento, haciendo girar su café entre sus manos. Ese momento, dijo finalmente, cuando los novios se miran durante los votos y ves que, al menos en ese instante, creen genuinamente que van a estar juntos para siempre. Es pura ilusión, probablemente, pero es una ilusión hermosa, cínica pero romántica, observó Daniel. Interesante combinación. ¿Y tú? Jimena lo miró directamente. ¿Has vuelto a pensar en ella? En Claudia. La pregunta lo tomó desprevenido por su franqueza. Honestamente, menos de lo que esperaba, admitió. He estado más preocupado por lidiar con mi familia. Mi madre sigue enviándome recetas de sopa como si la comida pudiera curar el corazón roto. Las madres españolas y sus sopas milagrosas. La tuya también lo hace, ¿verdad? Menudo y chocolate, para cualquier crisis. Jimena sonrió con nostalgia. Aunque últimamente me envía más artículos sobre congelación de óvulos y clínicas de fertilidad. Sutileza no es su fuerte. ¿Quieres hijos? Quería, corrigió. Con mi ex. Teníamos nombres elegidos y todo. Emma si era niña, Lucas si era niño. Luego él decidió que prefería tener hijos con mi supuesta mejor amiga. Así que ahora tienen una Emma de 3 años que probablemente es adorable y a la que nunca conoceré. El dolor en su voz era palpable, escondido detrás de un tono casual que no engañaba a nadie. Lo siento, dijo Daniel suavemente. No lo sientas, ya lo superé. Más o menos, Jimena sacudió la cabeza como despejándose. Pero mírame, volviéndome melodramática. Tengo una boda que supervisar. Jimena. Sí, está bien no haberlo superado completamente. No tienes que fingir conmigo. Ella lo miró durante un largo momento, algo vulnerable cruzando su expresión antes de que volviera a colocar su máscara profesional. Eres peligroso, Daniel Fernández. ¿Por qué? Porque me haces querer ser honesta, y la honestidad no es buena para el negocio de vender sueños. Antes de que Daniel pudiera responder, el walkie-talkie volvió a la vida. Jimena, los novios están listos. Comenzamos en 5 minutos. ¡Vamos! Jimena se puso de pie extendiendo su mano hacia él. Quiero que veas el espectáculo desde primera fila. La ceremonia fue exactamente tan excesiva como Daniel esperaba. El novio llegó en un Rolls Royce blanco, a pesar de que la ceremonia era dentro del edificio. La novia hizo su entrada con no una, sino 3 damas de honor sosteniendo su cola de 3 metros. Y sí, hubo palomas blancas que inmediatamente causaron caos volando en pánico por el salón, una de ellas aterrizando directamente en el sombrero de la madre del novio. Daniel miró a Jimena, que estaba a su lado en la parte trasera del salón, y ambos tuvieron que morderse los labios para no reírse. «Te lo dije», susurró ella. «Las palomas fueron una elección audaz. Espera al pastel. Tiene una fuente de chocolate incrustada que se supone que fluye como un río de amor. Las probabilidades de que alguien se manche son del 100%. Y así transcurrió la noche, con Daniel siguiendo a Jimena como su sombra mientras ella solucionaba crisis tras crisis. Un camarero que derramó vino tinto sobre un invitado, la orquesta que empezó a tocar la canción equivocada, el primo borracho del novio que intentó hacer un brindis no autorizado que tuvo que ser cortado a mitad de una anécdota altamente inapropiada. A través de todo, Daniel se encontró admirando la forma en que Jimena manejaba cada desastre con una calma aparente, solo permitiéndose rodar los ojos o suspirar cuando estaban solos. ¿Siempre es así?, preguntó durante un respiro cuando se escondieron momentáneamente en un balcón para escapar del calor agobiante del salón de baile. «Esto es un día tranquilo»,
respondió Jimena quitándose los zapatos con un gemido de alivio. La semana pasada tuve una novia que descubrió que estaba embarazada durante la ceremonia. Se desmayó justo después del «sí, quiero». Dios mío, se recuperó. El bebé está bien. El novio casi se desmaya también. Fue todo un espectáculo. Daniel se apoyó contra la barandilla del balcón observándola. Las luces de Madrid parpadeaban detrás de ellos, y la música amortiguada de la fiesta se filtraba a través de las puertas de cristal. ¿Sabes qué me di cuenta esta noche? ¿Que las bodas son un circo? Que eres extraordinaria haciendo esto, dijo seriamente. La forma en que manejas el caos, cómo haces que todo parezca sin esfuerzo, incluso cuando está cayéndose a pedazos. Es impresionante. Jimena lo miró sorprendida, un rubor subiendo por sus mejillas que no tenía nada que ver con el calor. Estás siendo amable. Estoy siendo honesto. Peligroso, repitió ella en voz baja. Definitivamente peligroso. Se miraron en el balcón, con Madrid brillando detrás de ellos, y el sonido de una boda celebrándose sin que ellos fueran realmente parte de ella. El momento se estiró, cargado con posibilidad. Entonces, el walkie-talkie de Jimena sonó otra vez. «Jefa, el pastel, el incidente del pastel que predijiste». Jimena cerró los ojos. «¿Qué tan malo? La novia tiene chocolate hasta los hombros. Estamos en código marrón. Repito, código marrón». A pesar de la tensión del momento, Daniel estalló en carcajadas. «¿Código marrón? Es un sistema que desarrollé», explicó Jimena ya poniéndose los zapatos. «Código blanco para manchas de vino, código marrón para chocolate, código rojo para... Bueno, no quieres saber. Te acompaño. No tienes que... Quiero hacerlo», interrumpió Daniel. «Además, esto es mejor que cualquier espectáculo en Netflix». La sonrisa que Jimena le dedicó valió cada segundo de su propia boda arruinada. Porque mientras ayudaba a limpiar chocolate de un vestido de novia de 20.000 euros, mientras observaba a Jimena manejar con gracia lo que otros llamarían desastre, Daniel se dio cuenta de algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba completamente, irremediablemente, jodidamente fascinado por esta mujer. Y eso, decidió, era mucho más aterrador que cualquier altar vacío. Daniel no esperaba volver a ver a Jimena tan pronto. Después de la boda del sábado, que terminó con la novia cubierta de chocolate pero inexplicablemente feliz, se habían despedido con la promesa vaga de mantenerse en contacto. Esa frase universal que significaba todo y nada a la vez. Así que cuando el martes siguiente entró a la finca Vista Hermosa, en las afueras de Madrid, para supervisar la remodelación de una casa que su estudio de arquitectura había diseñado, lo último que esperaba era encontrarse con un ejército de trabajadores montando carpas blancas y una mujer muy familiar gritándole a alguien por teléfono. «No me importa si el proveedor habitual está enfermo», decía Ximena, su voz resonando con autoridad. «Necesito 200 sillas Chiavari doradas para mañana o encontraré a alguien que sí pueda conseguírmelas». «Sí, mañana». «¿Qué parte de boda de emergencia no entiendes?». Colgó con más fuerza de la necesaria y se giró, casi chocando directamente con Daniel. «¿Tú?», exclamaron al unísono. «¿Qué haces aquí?», preguntó Daniel sin poder evitar una sonrisa. «Trabajo. Hay una boda mañana». Los novios originalmente iban a casarse en Mallorca, pero hubo un huracán o algo así que decidieron trasladarlo todo aquí con exactamente 36 horas de antelación. Jimena se pasó una mano por el cabello, dejando mechones rebeldes apuntando en todas direcciones. «Es una pesadilla logística. ¿Y tú?». «Reunión con los dueños de la casa principal. Diseñamos la remodelación el año pasado y quieren discutir una posible ampliación». «Así que eres arquitecto de verdad», dijo Jimena mirándolo con renovado interés. «Pensé que tal vez lo habías inventado para impresionarme». «¿Por qué inventaría ser arquitecto específicamente?». «No sé. Suena responsable. Creativo, pero práctico. El tipo de profesión que mencionas cuando quieres caer bien a los suegros». «Bien razonado. Pero sí, soy arquitecto de verdad. Fernández sin asociados. Llevamos 10 años en el mercado». «Impresionante». Jimena lo estudió durante un momento. «¿Tienes algo que hacer en la próxima hora?». «Mi reunión es en 2 horas. ¿Por qué?». «Porque necesito opinión sobre la distribución del espacio para mañana y tú literalmente diseñas espacios para ganarte la vida».
señaló hacia las carpas a medio montar. Además me debes una. Te dejé ganar en el debate sobre si el fondant es superior al buttercream. Jamás estuve en ese debate. Y para que conste, el buttercream es claramente superior. Hereje, pero estaba sonriendo. Ven, arquitecto, gánate el pan. Durante la siguiente hora, Daniel se encontró completamente absorbido en el mundo de Jimena. Ella le mostró los planos originales de la boda, que habían sido para una playa en Mallorca, y juntos adaptaron la distribución para el jardín de la finca. Daniel sugirió reorganizar las mesas en un patrón semicircular para maximizar la vista del atardecer, y Jimena modificó su plan de iluminación para aprovechar los árboles centenarios que él señaló. Esto es realmente bueno, admitió Jimena mirando el nuevo diagrama que habían creado en una servilleta. Deberías considerar un cambio de carrera. Organizador de bodas arquitecto, tendrías un nicho de mercado. Prefiero diseñar edificios que no tengan que lucir perfectos solo por un día. Justo, los edificios tienen el lujo del tiempo. Las bodas son hermosas precisamente porque son efímeras. Filosófica hoy, ¿eh? El estrés me vuelve profunda. Jimena revisó su reloj. Mierda, tengo que llamar al florista. Seguro que no quieres trabajar para mí. Pagas bien en comida gratis y anécdotas bizarras. Tentador, pero tengo esa reunión. Claro, hubo algo en su tono, una decepción apenas perceptible que hizo que Daniel hablara antes de pensar. ¿Tienes planes para cenar esta noche? Jimena lo miró sorprendida. ¿Me estás pidiendo una cita? Una cita real, no una boda a la que asistir o un desastre que compartir. Técnicamente sí, a menos que prefieras seguir con nuestro patrón de solo vernos en circunstancias caóticas. El caos tiene su encanto, pero estaba sonriendo. Pero sí, cenar suena bien. ¿Conoces Casa Lucio? ¿El de los huevos rotos? El mismo, 8 en punto. No llegues tarde o daré tu mesa al siguiente guapo desesperado que aparezca. ¿Siempre eres así de arrogante? Solo cuando me lo han ganado. Le guiñó un ojo y se alejó, ya marcando otro número en su teléfono. Daniel la observó irse, sintiendo algo cálido y peligroso expandirse en su pecho. Casa Lucio estaba abarrotado, como siempre. Daniel llegó 5 minutos tarde. El tráfico de Madrid era su propio círculo especial del infierno, y encontró a Jimena ya sentada en una mesa del rincón, con una copa de vino tinto a medio terminar y expresión divertida. 7 minutos tarde, anunció cuando él se acercó. Casi doy tu puesto al camarero. Es bastante guapo. Tráfico, se excusó Daniel sentándose frente a ella. Y para que conste, 5 minutos. Tu reloj va adelantado. Optimista. Me gusta. Pidieron sin mirar el menú. Huevos rotos con jamón para compartir, croquetas de cocido, rabo de toro, y se instalaron en esa zona cómoda entre la familiaridad y lo desconocido que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Entonces, comenzó Daniel después del primer sorbo de vino. 36 horas para montar una boda. ¿Es tu récord? El récord actual es 18 horas. Novia embarazada, familia religiosa, tenían que casarse antes de que se notara la barriga. Fue intenso. ¿Lo lograste? Obviamente, no hay boda que Jimena Paz no pueda organizar. Hizo una pausa. Aunque casi muero de un infarto en el proceso, mi asistente tuvo que comprar flores de 3 florerías diferentes porque ninguna tenía suficientes. ¿Por qué lo haces?, preguntó Daniel. No el trabajo en sí, sino ¿por qué bodas específicamente? Jimena giró su copa entre sus dedos pensativa. Porque mi propia boda fue un desastre desde el principio, dijo finalmente. Organicé cada detalle yo misma, obsesionándome con que todo fuera perfecto. Y lo fue. Flores perfectas, vestido perfecto, pastel perfecto. Y 3 años después estaba firmando papeles de divorcio. Supongo que aprendí que puedes controlar el día, pero no el matrimonio. Así que ahora controlo los días para otras personas y dejo que ellas descubran lo del matrimonio por sí mismas. Eso es triste y también algo hermoso de manera retorcida. Bienvenido a mi psique. Jimena levantó su copa. Un desastre hermosamente organizado. Por los desastres hermosos, brindó Daniel. Comieron entre conversaciones que fluían con facilidad sorprendente. Jimena le contó sobre su familia. Madre sobreprotectora en Salamanca, padre fallecido cuando ella tenía 20 años, hermano menor que trabajaba como chef en Barcelona. Daniel compartió sobre su propia familia.
padres aún casados después de 40 años, 2 hermanas mayores que no dejaban de enviarle artículos sobre cómo superar una ruptura. ¿Has hablado con ella?, preguntó Jimena cuando llegaron al postre. Con Claudia. Me envió un email. Daniel hizo una mueca. Largo, lleno de disculpas y explicaciones sobre encontrarse a sí misma y conexión espiritual con Álvaro. Lo leí una vez y lo borré. ¿Te arrepientes? De borrarlo, no. De los 5 años, suspiró. No lo sé. ¿Cómo te arrepientes de algo que en su momento se sintió real? No te arrepientes, dijo Jimena suavemente. Solo aceptas que fue real para una versión de ti que ya no existe. Joder, eso es profundo. Te dije que el estrés me vuelve filosófica. El vino ayuda también. Cuando salieron del restaurante cerca de medianoche, las calles de Madrid brillaban húmedas de una lluvia ligera que había empezado durante la cena. Jimena se estremeció ligeramente con el aire fresco y, sin pensarlo, Daniel se quitó su chaqueta y la colocó sobre sus hombros. «Qué caballeroso», comentó ella, pero se acurrucó en la chaqueta con obvio placer. «Cuidado, Fernández, podría acostumbrarme a esto». «Sería terrible», respondió, pero estaba sonriendo. Caminaron sin rumbo fijo, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. Acabaron en una plaza pequeña con una fuente en el centro, el agua brillando bajo las farolas. «Tengo que confesarte algo», dijo Jimena, deteniéndose junto a la fuente. «Eres en realidad un agente secreto y todo esto de las bodas es una tapadera». «Más raro», se giró para mirarlo. «No dejo de pensar en ti, desde esa noche en Chinchón, y es molesto porque no hago esto. No conozco hombres en bodas canceladas y luego ceno con ellos y camino bajo la lluvia como si estuviéramos en una maldita película romántica». El corazón de Daniel se aceleró. «¿Y si te dijera que yo tampoco dejo de pensar en ti? Diría que tenemos un problema». «¿Por qué tiene que ser un problema?» «Porque acabas de salir de una relación, porque yo tengo más equipaje que un aeropuerto, porque esto», gesticuló entre ellos, «es complicado». Daniel dio un paso hacia ella. «Podría ser simple. 2 personas que se gustan. ¿Qué tiene de complicado?» «Todo», susurró Jimena, pero no retrocedió cuando él se acercó más. Estaban a centímetros de distancia ahora, la lluvia cayendo suavemente alrededor de ellos, y Daniel podía ver cada detalle de su rostro bajo la luz de las farolas, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, cómo su respiración se había acelerado. «Jimena», dijo su nombre como una pregunta. «Esto es una mala idea», respondió ella. «Probablemente. Voy a arrepentirme». «Yo también. Bésame de una maldita vez, arquitecto». Y Daniel, quien había pasado su vida diseñando estructuras cuidadosamente planificadas, quien medía 2 veces y cortaba una vez, quien nunca hacía nada sin calcular las consecuencias, se lanzó sin pensar. La besó bajo la lluvia en una plaza cuyo nombre no conocía, y fue todo lo que un primer beso debería ser: torpe y perfecto, tentativo y hambriento, suave y desesperado, todo a la vez. Ella sabía a vino tinto y promesas peligrosas, y cuando sus manos se enredaron en su cabello, Daniel supo que estaba completamente, irrevocablemente jodido. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Jimena lo miró con ojos brillantes. «Mierda», susurró. «Sí», acordó Daniel. «Mierda». Pero ninguno de los dos dejó de sonreír. La boda de emergencia en Vista Hermosa resultó ser exactamente el caos que Jimena había predicho, multiplicado por 10. Daniel, quien técnicamente no tenía ninguna razón para estar allí después de su reunión matutina, se había quedado. Oficialmente para asegurar que la estructura de la carpa era segura desde el punto de vista arquitectónico. No oficialmente porque no podía alejarse de Jimena si su vida dependiera de ello. «El DJ se canceló», anunció María, la asistente de Jimena, con expresión de pánico absoluto. «Gripe. Tiene 40 de fiebre y está vomitando». «Por supuesto que sí». Jimena cerró los ojos respirando profundamente. «¿Por qué no? ¿Qué más puede salir mal?» Como si el universo aceptara el desafío, comenzó a llover. No una lluvia suave y romántica como la de anoche, sino un diluvio bíblico que golpeaba la carpa con la fuerza de 1000 tambores. «La carpa aguantará, ¿verdad?», preguntó Jimena mirando a Daniel con algo parecido a esperanza desesperada.
La diseñé para resistir vientos de hasta 100 kilómetros por hora, aseguró, pero no prometí nada sobre inundaciones. No ayudas. Intento ser honesto. Para las 4 de la tarde, con la ceremonia programada para las 6, la lista de desastres incluía DJ enfermo, lluvia torrencial, 2 camareros que no se presentaron, la tía de la novia que se torció el tobillo en el aparcamiento embarrado y un camión de flores atascado en el tráfico a 30 kilómetros de distancia. Jimena estaba en su elemento, moviéndose como un tornado elegante, solucionando problemas con su teléfono pegado a la oreja y su tablet en la otra mano. Daniel la seguía, ayudando donde podía, cargando cajas, reubicando mesas, incluso consolando a la madre de la novia que estaba al borde de un colapso nervioso. «Usted debe ser el nuevo asistente de Jimena», dijo la madre secándose las lágrimas. «Es muy apuesto». «Soy...» Daniel miró a Jimena, quien le lanzó una mirada de súplica. «Sí, soy nuevo». Qué suerte tiene Jimena de tener ayuda tan competente y atractiva. Cuando la madre se alejó, Jimena le sonrió con gratitud. «Gracias por seguirme la corriente. Siempre dejas que la gente asuma cosas random sobre nosotros. Solo cuando esas cosas facilitan mi trabajo». Hizo una pausa. «Y tal vez un poco porque me gusta la idea de nosotros». Antes de que Daniel pudiera procesar esa confesión, el walkie-talkie de Jimena crepitó. «Jimena, encontramos un DJ de reemplazo. Es el primo del novio. Dice que tiene equipo». «Gracias a Dios», exhaló. «Dile que sí». 2 horas después, cuando el DJ primo resultó ser un adolescente de 16 años, cuya idea de música de boda era reggaetón a volumen ensordecedor, Jimena encontró a Daniel escondido detrás de la barra. «Llévame lejos de aquí», dijo dramáticamente, dejándose caer en el taburete junto a él. «A cualquier parte donde no haya novias exigentes, madres histéricas o DJs que piensan que gasolina es apropiado para una ceremonia nupcial». «¿Qué tal el almacén?», señaló Daniel hacia un edificio pequeño al borde de la propiedad. «Vi que tiene calefacción». Y silencio. «Vendido». Corrieron bajo la lluvia que finalmente había amainado a llovizna, riendo como niños traviesos escapando de clase. El almacén resultó ser un espacio sorprendentemente acogedor, probablemente usado para almacenar equipo de jardinería, con ventanas grandes y una pequeña estufa en la esquina. Daniel la encendió, mientras Jimena se quitaba los zapatos empapados. «Soy oficialmente la peor organizadora de bodas del mundo», declaró dejándose caer en un viejo sofá cubierto con una lona. «He abandonado mi puesto en medio de una ceremonia. Técnicamente, la ceremonia no empieza hasta dentro de 20 minutos». Daniel se sentó junto a ella. «Y tu equipo es competente. Sobrevivirán. Hay un 60% de posibilidades de que todo se incendie. Entonces hay un 40% de que salga perfecto». Optimista pertinaz, pero estaba sonriendo. «¿Siempre ves el lado positivo?» «No siempre. Hace 2 semanas estaba bastante seguro de que mi vida había terminado. Luego conocí a una mujer que me robó comida de boda y me hizo reír en el peor día de mi vida». Jimena lo miró, algo suave y vulnerable cruzando su expresión. «Daniel». «No», interrumpió. «Déjame decir esto. Sé que es pronto. Sé que acabas de salir de algo y que probablemente debería estar dándome tiempo para sanar, o lo que sea que dicen los libros de autoayuda. Pero estar contigo no se siente como rebote, se siente como despertar». El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad y posibilidad. Luego Jimena se movió, cerrando la distancia entre ellos en un segundo, y lo besó con una intensidad que lo dejó sin aliento. Este beso fue diferente al de anoche. No era dulce ni exploratorio, era hambriento, urgente, años de soledad y dolor transformándose en algo ardiente y necesario. Las manos de Daniel encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, y ella se derritió contra él con un suspiro que envió corrientes eléctricas por su columna vertebral. «Esto es una locura», murmuró Jimena contra sus labios, pero sus manos ya estaban desabrochando su camisa. «Completamente», acordó Daniel, encontrando la cremallera de su vestido. Se movieron con urgencia torpe, chocando narices, riendo entre besos, tropezando mientras intentaban navegar ropa mojada y miembros enredados. Daniel la presionó contra el respaldo del sofá, sus labios trazando un camino desde su boca hasta su cuello, saboreando la sal de su piel. Jimena arqueó su espalda.
sus dedos enredándose en su cabello, tirando lo suficientemente fuerte como para que doliera deliciosamente. Cuando sus manos encontraron la piel desnuda bajo su camisa, Daniel sintió que cada terminación nerviosa de su cuerpo se encendía en llamas. «Dime que pares», jadeó Jimena, «y pararé». «No pares», respondió él, capturando su boca nuevamente. El mundo se redujo a sensaciones. El calor de su piel contra la suya, el sonido de respiraciones entrecortadas, la lluvia repiqueteando suavemente en el techo. Las manos de Jimena trazaban mapas en su espalda, explorando cada músculo, cada cicatriz, memorizando el terreno de su cuerpo como si fuera algo precioso. Daniel deslizó el vestido por sus hombros, revelando piel morena que brillaba a la luz tenue de la estufa. Era hermosa, toda curvas suaves y fuerza contenida, y cuando ella lo miró con ojos oscurecidos por el deseo, sintió algo más profundo que la simple atracción física. Sus manos exploraron con reverencia, trazando la curva de su cintura, el valle entre sus pechos, la suave piel de su estómago. Cada centímetro revelado era adorado con besos, con toques que la hacían temblar y suspirar su nombre como una plegaria. «Daniel», su voz era ronca, necesitada. «Por favor». «¿Por favor qué?», murmuró contra su piel. «No me hagas decirlo. Quiero escucharlo». Ella lo miró, vulnerable y desafiante a la vez. «Te necesito. Aquí. Ahora». Algo en su pecho se expandió dolorosamente, y Daniel la besó con toda la ternura que sentía. Todo el deseo, todo lo no dicho entre ellos, estaban perdidos en su propio mundo, en el calor y la necesidad, cuando el walkie-talkie de Jimena, abandonado junto al sofá, cobró vida con un chillido estridente. «Jimena, la novia está teniendo una crisis. Dice que no sale sin ti». La realidad los golpeó como agua helada. Se separaron bruscamente, respirando con dificultad, mirándose con una mezcla de deseo frustrado y diversión incrédula. «Timing perfecto», dijo Daniel. «La historia de mi puta vida». Jimena se recompuso rápidamente, ajustando su vestido, alisando su cabello. «¿Cómo me veo?» «Como si acabaras de...» comenzó Daniel. «Mentiroso. Dime que me veo profesional». «Te ves como si te hubieran besado hasta dejarte sin sentido», sonrió, «pero también profesional. Suficientemente bueno», recogió el walkie-talkie. «En camino. 2 minutos». Se giró hacia Daniel, quien todavía estaba intentando abrochar su camisa con manos temblorosas. «Esto no ha terminado», dijo firmemente. «Ni de cerca», acordó él. Pero Daniel hizo una pausa. «Tengo que estar segura de que esto es real. No solo calor del momento. Es real», dijo sin vacilación. Jodidamente aterrador, pero real. La sonrisa que iluminó su rostro valió cada segundo de frustración sexual. «Entonces espérame. La ceremonia dura 1 hora máximo. Luego podemos terminar esto. Estaré aquí». Se besaron una vez más, dulce y prometedor, antes de que Jimena saliera corriendo hacia la carpa, dejando a Daniel solo con sus pensamientos acelerados y su cuerpo vibrante de necesidad insatisfecha. Mientras se dejaba caer en el sofá, todavía sintiendo el fantasma de sus manos en su piel, Daniel se rió solo. Su vida en las últimas 2 semanas había sido un completo caos, pero mirando hacia donde Jimena había desaparecido, decidió que era exactamente la clase de caos que quería, y cuando terminara esa maldita boda, iba a asegurarse de que Jimena Paz supiera exactamente cuán real era esto para él, aunque probablemente involucraría menos palabras y mucho más de lo que acababan de empezar. La ceremonia había sido, contra todo pronóstico, un éxito moderado. El DJ adolescente había sido relegado solo a la recepción después de que Jimena amenazara con desconectar personalmente su equipo si volvía a poner reggaetón. La novia, tras su crisis de nervios, había caminado por el pasillo radiante. Incluso la lluvia había cooperado, deteniéndose justo a tiempo para que los invitados pudieran salir a los jardines para las fotos. Daniel observaba todo desde su puesto junto a la barra, tomando whisky lentamente y siguiendo a Jimena con la mirada, mientras ella orquestaba el caos con gracia ensayada. Cada vez que sus ojos se encontraban a través del salón, sentía esa chispa, ese recordatorio de lo que habían dejado sin terminar en el almacén. Eran casi las 11 cuando Jimena finalmente se liberó.
Se acercó a él con expresión exhausta pero triunfante, aflojándose el moño que mantenía su cabello recogido y dejando que cayera en ondas oscuras sobre sus hombros. Todo está bajo control, anunció, robando su vaso de whisky y tomando un largo trago. Mi equipo puede manejar el resto. Los novios están felices, los invitados están borrachos y el DJ finalmente aprendió que Despacito no es apropiado para todas las ocasiones. Así que oficialmente has terminado tu turno, dijo Daniel, su voz más grave de lo usual. Los ojos de Jimena se oscurecieron con comprensión. Oficialmente. ¿Tu coche o el mío? El tuyo está más cerca, respondió sin vacilar, y tiene asientos de cuero que siempre me han parecido interesantes. Daniel dejó dinero en la barra sin molestarse en pedir el cambio. Tomó la mano de Jimena y la guió fuera de la carpa, a través de los jardines iluminados con faroles, hasta el aparcamiento, donde su Audi esperaba bajo un cielo finalmente despejado. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Ninguno habló mientras caminaban, pero sus manos entrelazadas decían todo lo necesario. Cuando llegaron al coche, Daniel la presionó contra la puerta del pasajero, sus manos encontrando su cintura, su boca capturando la de ella en un beso que retomaba exactamente donde lo habían dejado horas antes. Jimena gimió contra sus labios, sus brazos rodeando su cuello, atrayéndolo más cerca. «No aquí», jadeó ella cuando se separaron. «Hay cámaras de seguridad y no quiero protagonizar el video más embarazoso de la finca. Mi apartamento está a 20 minutos», dijo Daniel, su voz ronca. «Demasiado lejos. ¿El hotel de la carretera?» «Perfecto». El Hotel Camino Real era un establecimiento discreto que probablemente había visto su cuota de encuentros clandestinos. La recepcionista nocturna apenas levantó la vista cuando Daniel pidió una habitación, pagando en efectivo y firmando el registro con caligrafía ilegible. En el ascensor hacia el tercer piso no pudieron mantener las manos quietas. Daniel la acorraló contra la pared de espejo, besando su cuello mientras sus dedos trazaban la línea de su mandíbula, el valle entre sus clavículas, la curva de su hombro expuesto. «Si no llegamos a esa habitación en 30 segundos», murmuró Jimena, sus manos explorando su pecho, «voy a follarte aquí mismo». El ascensor no podía moverse lo suficientemente rápido. La habitación 312 era funcional más que romántica. Cama grande, muebles genéricos, iluminación tenue, pero a ninguno de los dos le importó. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, estaban el uno sobre el otro. Daniel la levantó sin esfuerzo, sus piernas rodeando su cintura, mientras caminaba hacia la cama. La depositó con cuidado sobre el edredón, tomándose un momento para simplemente mirarla. Su cabello extendido sobre la almohada, sus labios hinchados de besos, su pecho subiendo y bajando con respiraciones aceleradas. «Eres preciosa», dijo, y la sinceridad en su voz hizo que algo se derritiera en los ojos de ella. «Y tú hablas demasiado», respondió tirando de su camisa hasta que él se inclinó sobre ella. Esta vez no había interrupciones, no había walkie-talkies ni novias en crisis, solo ellos dos y el espacio que habían creado, cargado de promesas y posibilidad. Daniel besó cada centímetro de piel que revelaba mientras deslizaba el vestido por su cuerpo. Sus labios trazaron mapas por su cuello, sus hombros, el valle entre sus pechos. Cuando ella arqueó su espalda con un gemido suave, sintió una oleada de deseo tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Daniel, su nombre en sus labios era mitad súplica, mitad orden. «Dime qué quieres», murmuró contra su piel. «Todo», respondió, sus manos enredándose en su cabello. «Te quiero todo». Él se tomó su tiempo, saboreando cada respuesta de su cuerpo, cada suspiro que arrancaba, cada vez que sus dedos se clavaban en sus hombros. Jimena no era pasiva. Sus manos exploraban con igual fervor, desabrochando su cinturón con dedos hábiles, deslizando su camisa por sus hombros, trazando los músculos de su espalda con uñas que dejaban senderos de fuego. Cuando finalmente se hundió en ella, ambos se quedaron inmóviles por un momento, simplemente sintiéndose, conectándose de una manera que iba más allá de lo físico. Los ojos de Jimena se abrieron, encontrando los suyos, y en esa mirada Daniel vio todo: vulnerabilidad, deseo, miedo, esperanza. «¿Estás bien?», preguntó, aunque le costaba mantenerse quieto.
Más que bien, susurró ella, elevando sus caderas en invitación. Ahora muévete antes de que muera de anticipación. Y entonces no hubo más palabras, solo sensaciones, el calor de piel contra piel, el ritmo que encontraron juntos como si lo hubieran practicado 1000 veces antes, los sonidos que escapaban de ambos sin control ni vergüenza. Daniel enterró su rostro en su cuello, inhalando su perfume mezclado con sudor y deseo, mientras las uñas de ella trazaban líneas rojas en su espalda. Más, jadeaba Ximena, sus piernas apretando su cintura. Más fuerte. Daniel obedeció, aumentando el ritmo, encontrando ese punto que la hacía gritar su nombre. Sus movimientos se volvieron más urgentes, más desesperados, persiguiendo algo que ninguno podía nombrar, pero que ambos reconocían. Cuando sintió que ella se tensaba debajo de él, su cuerpo arqueándose en un arco perfecto, su nombre rompiéndose en sus labios como una plegaria fragmentada, se dejó ir también, perdiéndose en ella completamente. Cayeron juntos, enredados y sin aliento, corazones latiendo al unísono, piel brillante de sudor. Daniel rodó hacia un lado para no aplastarla, pero mantuvo un brazo sobre su cintura, incapaz de romper completamente el contacto. «Joder», murmuró Ximena, después de varios minutos de silencio cargado. «Sí», acordó Daniel, sin poder articular nada más coherente. «Eso fue increíble, perfecto, jodidamente intenso». Todas las anteriores, Ximena se giró hacia él, su dedo trazando patrones perezosos en su pecho. Y también aterrador. ¿Por qué aterrador? Porque significa algo, dijo suavemente. No fue solo sexo, fue conexión, y la conexión es peligrosa. Daniel capturó su mano llevándola a sus labios. Solo es peligrosa si la desperdicias, si dejas que el miedo la arruine. Hablas como si fuera simple. No es simple, admitió, pero es real. Y después de 5 años fingiendo con alguien que no era real, prefiero lo real aunque asuste. Ximena lo estudió durante un largo momento, algo suavizándose en su expresión. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto? ¿Qué? Que te creo. Y normalmente no creo en nada. Se besaron nuevamente, lento y dulce esta vez, sin la urgencia de antes. Era un beso de descubrimiento, de promesa, del comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ambos querían explorar. «Quédate», dijo Daniel cuando se separaron. «Esta noche, mañana, todo el tiempo que quieras». «Peligroso», repitió Ximena, pero ya se estaba acurrucando contra su pecho. «Muy peligroso, arquitecto. Vivamos peligrosamente entonces». Y mientras ella se quedaba dormida en sus brazos, su respiración acompasándose con la suya, Daniel se permitió creer que quizás, solo quizás, perder todo en un altar había sido necesario para encontrar exactamente lo que nunca supo que necesitaba. 3 semanas después, Daniel estaba aprendiendo que salir con una organizadora de bodas significaba que los fines de semana prácticamente no existían. Ximena trabajaba sábados, domingos y días festivos, lo cual significaba que sus citas a menudo involucraban que él la acompañara a eventos, ayudara con montajes de última hora o la recogiera exhausta a medianoche de algún salón de celebraciones. No le importaba. De hecho, descubría que disfrutaba viendo a Ximena en su elemento, comandando su equipo con eficiencia militar, solucionando crisis con calma que él sabía era mitad genuina y mitad actuación magistral. Esta noche era diferente, sin embargo. Era la boda de Alejandra Cortés, hija de uno de los empresarios más ricos de Madrid, y el evento estaba siendo celebrado en el exclusivo Hotel Ritz. 1000 invitados, 3 pisos de decoración, una orquesta sinfónica completa. Era el tipo de boda que podía hacer o destruir la reputación de un organizador. Daniel había venido porque Ximena, en un momento raro de vulnerabilidad, había admitido que estaba nerviosa. «Es mucho dinero, muchas expectativas», había dicho mientras se vestía esa tarde en el apartamento de él, que últimamente parecía más el de ellos. «Un error y puedo perder clientes importantes». «No vas a cometer errores», le había asegurado besando su hombro desnudo. «Eres brillante en esto, adulador, honesto». Ahora, observándola moverse por el salón de baile del Ritz con su tablet y su headset,
Dirigiendo a su equipo de 20 personas con gestos precisos, se sentía orgulloso de una manera que no había anticipado. Esto era suyo, su negocio, su talento, su mundo que había construido después de que el suyo se derrumbara. ¿Daniel Fernández? Una voz a su espalda lo sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrar a Rodrigo Salinas, un conocido de sus días universitarios, que ahora trabajaba como inversor de capital de riesgo. Alto, bronceado, con un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Rodrigo estrechó su mano. ¿Qué tal? Bien, bien, aunque sorprendido de verte aquí. Escuché sobre lo de Claudia. Su tono era de falsa compasión que hacía que Daniel quisiera golpearlo. Duro asunto, tío. Dejarte plantado así. Fue hace semanas, respondió Daniel cortante. Ya lo superé. Claro, claro. Rodrigo tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. Aunque entiendo que Álvaro y ella están ahora en París. Él abrió una galería o algo así. Con su dinero, supongo. El comentario estaba diseñado para picar, para recordarle la humillación. Daniel se obligó a sonreír. Me alegro por ellos. Mentiroso, rió Rodrigo, pero te respeto por fingir. Oye, ¿conoces a la organizadora de este evento? Jimena algo. Es bastante impresionante, ¿no? Y nada mal de ver. Algo caliente y peligroso se agitó en el pecho de Daniel. La conozco. Estoy pensando en contratarla para un evento corporativo que estamos planeando. Continuó Rodrigo, ajeno a la tensión creciente en la mandíbula de Daniel. Aunque primero tendría que, ya sabes, conocerla mejor, asegurarme de que tenemos buena química de trabajo. La implicación era clara y completamente inapropiada. Daniel sintió sus manos cerrarse en puños. Rodrigo. Ahí está, interrumpió Rodrigo, su mirada fijándose en algo detrás de Daniel. Es incluso más guapa de cerca. Discúlpame. Antes de que Daniel pudiera detenerlo, Rodrigo ya se estaba moviendo hacia donde Jimena estaba consultando algo con el jefe de camareros. Daniel lo siguió, cada instinto territorial que poseía encendiéndose en alerta roja. Disculpa, escuchó decir a Rodrigo con su voz más encantadora. ¿Eres Jimena Paz? Jimena levantó la vista, su expresión profesional pero cautelosa. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Rodrigo Salinas extendió su mano sosteniéndola un segundo más de lo necesario cuando ella la estrechó. Solo quería felicitarte por este evento. Es espectacular. Gracias, respondió Jimena, intentando retirar su mano. Rodrigo no la soltaba. Me preguntaba si podríamos hablar sobre una posible colaboración. Quizás podría invitarte a cenar la próxima semana, para discutir detalles. El tono en detalles hizo que la sangre de Daniel hirviera. Rodrigo, dijo apareciendo al lado de Jimena. Ella está trabajando. Daniel. Rodrigo finalmente soltó la mano de Jimena. Solo estaba haciendo networking. No, corrigió Daniel, su voz peligrosamente calmada. Estaba siendo inapropiado con mi novia en su lugar de trabajo. El silencio que siguió fue denso. Jimena lo miró sorprendida. Era la primera vez que usaban esa palabra, pero había una chispa de algo cálido en sus ojos. Rodrigo parpadeó, claramente tomado desprevenido. Tú... no sabía que ustedes... Ahora lo sabes. Daniel dio un paso más cerca, colocándose ligeramente delante de Jimena en un gesto protector que era puro instinto. Y para que quede claro, cualquier propuesta de negocio que tengas para Jimena puede pasar por mí primero, como filtro de gilipollas. No hacía falta ser grosero, tío. No hacía falta ser un acosador en una boda. Pero aquí estamos. Rodrigo abrió la boca, cerró, luego decidió que la discreción era la mejor parte del valor. Se alejó murmurando algo sobre estar en contacto. Daniel se giró hacia Jimena, quien lo miraba con una mezcla de diversión y algo más profundo. ¿Tu novia?, preguntó. Mierda. Daniel se pasó una mano por el cabello. Lo siento. Sé que no habíamos definido... Cállate, lo interrumpió una sonrisa tirando de sus labios. Y bésame. Estás trabajando. Mi evento está bajo control. Mis asistentes pueden manejar los próximos 10 minutos. Bésame, idiota. Daniel no necesitó más invitación. La besó allí mismo, en medio del salón de baile del Ritz, con 1000 invitados arremolinándose alrededor de ellos, sin importarle quién los viera. Cuando se separaron, ambos respirando ligeramente acelerados, Jimena lo miró con ojos brillantes.
Eso fue muy cavernícola de tu parte. Lo sé, lo siento. No te disculpes. Pasó un dedo por su mandíbula. Fue jodidamente sexy. ¿Sí? Sí. Aunque puedo defenderme sola, ¿sabes? He lidiado con tipos como Rodrigo toda mi vida. Lo sé. Daniel capturó su mano besando sus nudillos. Pero no significa que tengas que hacerlo sola. Algo se suavizó en su expresión. Entonces soy tu novia, si quieres serlo. Si no asusta demasiado. Sí, Daniel. ¿Sí? Cállate y di que sí. Sí, sonrió. Definitivamente sí. Bien. Jimena revisó su reloj. Porque tengo aproximadamente 4 horas más de trabajo y luego voy a ir a tu apartamento y voy a mostrarle a mi novio exactamente cuánto aprecio sus instintos protectores. Es una promesa peligrosa. Soy una mujer peligrosa. Por eso me gustas. Se besaron una vez más, rápido y dulce, antes de que el walkie-talkie de Jimena la llamara de vuelta al deber. Tengo que irme, dijo con genuino pesar. La tarta está a punto de salir. Ve, te esperaré. La vio alejarse y sintió algo expandirse en su pecho. Orgullo, sí. Deseo, definitivamente. Pero también algo más grande, más aterrador. Amor. La palabra lo golpeó como un puñetazo, dejándolo momentáneamente sin aliento. Se estaba enamorando de Jimena Paz. Quizás ya estaba enamorado, y por primera vez desde que Claudia lo dejó plantado, ese pensamiento no lo aterraba, lo emocionaba. Sacó su móvil y le envió un mensaje rápido. Por cierto, mi novia es increíble. Solo quería que lo supiera. La respuesta llegó 30 segundos después. Tu novia piensa que eres un idiota sexy, pero idiota. Ahora déjame trabajar antes de que te bese delante de todo Madrid. Daniel se rió solo, ganándose miradas curiosas de los invitados cercanos. No le importó, porque por primera vez en años su vida no era un plan cuidadosamente diseñado. Era un hermoso, caótico, perfecto desastre, y no lo cambiaría por nada. 4 meses. Ese era el tiempo que Daniel llevaba oficialmente saliendo con Jimena, y habían sido los 4 meses más caóticos, impredecibles y genuinamente felices de su vida. Sus apartamentos se habían fusionado gradualmente. El cepillo de dientes de ella en su baño, la ropa de él en el armario de ella, llaves intercambiadas que usaban más que las propias. Pero el pasado, como Daniel estaba aprendiendo, tenía la costumbre de aparecer en los momentos más inoportunos. Era un viernes por la tarde cuando recibió el email de Claudia. Daniel, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos, por favor? Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, el cursor parpadeando sobre el botón de eliminar. Debería borrarlo, bloquearla, seguir adelante con su vida perfectamente reconstruida. Pero la curiosidad, o quizás algún residuo masoquista de afecto, lo hizo responder. ¿Qué necesitas? La respuesta llegó casi inmediatamente. Café. Mañana. Por favor. Debería decirle a Jimena. Lo sabía, pero cuando llegó a casa esa noche y la encontró en su cocina, descalza y con una de sus camisas, preparando pasta mientras cantaba desafinadamente con la radio, las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Bueno o malo?, preguntó Jimena, leyendo su expresión mientras dejaba su maletín. ¿Qué? ¿Tu día? Tienes esa arruga entre las cejas que aparece cuando algo te preocupa. Solo cansancio, mintió odiándose por hacerlo. Proyecto complicado. Jimena lo estudió durante un momento más largo de lo cómodo, pero finalmente asintió. Bueno, tengo la cura perfecta para el cansancio. Pasta carbonara, vino tinto y yo. Sonrió provocativamente. En ese orden, o podemos saltarnos directo a lo tercero si prefieres. Daniel la besó, intentando ahogar la culpa que sentía por no decir la verdad. La pasta primero. Un hombre necesita energía. Al día siguiente, Daniel llegó al Café Gijón 15 minutos tarde, esperando secretamente que Claudia se hubiera cansado de esperar. No tuvo tanta suerte. Ella estaba sentada en una mesa del rincón, viéndose exactamente como la recordaba. Elegante, compuesta, hermosa de esa manera que las revistas llaman clásica, y completamente ajena al hecho de que ya no le provocaba nada. Daniel se puso de pie cuando él se acercó, y por un momento pareció que iba a abrazarlo. Él dio un paso atrás y algo dolido cruzó su expresión. Gracias por venir. Tienes 10 minutos,
dijo sin sentarse. ¿Qué quieres, Claudia? ¿Podemos sentarnos? Por favor. Contra su mejor juicio, se sentó. Pidió café solo, negro, sin azúcar. Claudia pidió un capuchino con leche de almendras. Algunos hábitos nunca cambiaban. Álvaro y yo terminamos, dijo sin preámbulos. Daniel esperó sentir algo. Satisfacción, quizás. Vindicación. Pero solo había vacío. Lo siento por ti, dijo, y lo sorprendió darse cuenta de que era sincero. París no fue lo que esperaba. Él no fue lo que esperaba. Claudia jugueteó con su taza. Fue emocionante al principio, toda esa pasión, pero luego se desvaneció, como fuegos artificiales, hermosos pero breves. ¿Y? Daniel revisó su reloj. ¿Me citaste aquí para contarme sobre tu relación fallida? No, respiró profundamente. Te cité para decirte que cometí un error, el mayor error de mi vida. El estómago de Daniel se hundió. Claudia, déjame terminar, interrumpió. Fui una idiota. Perseguí algo brillante y nuevo cuando ya tenía algo sólido y real. Tú eres todo lo que necesito, Daniel. Y lo arruiné. Sí, lo hiciste. Pero podemos arreglarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas cuidadosamente contenidas. Podemos empezar de nuevo, más sabios esta vez. Puedo hacerte feliz, Daniel. Sé que puedo. Daniel la miró, esta mujer con la que había planeado compartir su vida, y se dio cuenta de que era una extraña. Quizás siempre lo había sido. Claudia, yo sé que necesitas tiempo, continuó rápidamente. No espero que me perdones inmediatamente, pero podemos intentarlo. Citas, terapia de pareja, lo que sea necesario. Todavía me amas, lo sé. No puedes simplemente dejar de amar a alguien en 4 meses. Tienes razón, dijo Daniel lentamente. No puedes dejar de amar a alguien en 4 meses. Esperanza iluminó su rostro. Pero puedes darte cuenta de que lo que sentías no era amor, continuó. Era comodidad, era costumbre, era la idea de amor en lugar de la cosa real. Eso no es cierto. Lo es. Y lo supe con certeza cuando conocí a alguien más. Alguien que me hace sentir vivo de maneras que nunca sentí contigo. Alguien real. El rostro de Claudia se endureció. ¿Estás saliendo con alguien? Sí. ¿Quién es ella? No te importa. Después de 5 años juntos, creo que merezco saber quién es mi reemplazo. No eres nadie a quien tenga que dar explicaciones. Daniel se puso de pie. Pero te diré esto. Ella no es tu reemplazo. Es completamente diferente. Mejor. Real. ¿La amas? La pregunta salió amarga. Daniel pensó en Jimena, en su risa ronca, en cómo lo desafiaba, en la forma en que lo miraba como si pudiera ver directamente a través de todas sus defensas hasta el hombre real debajo. Sí, respondió. La amo. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y la certeza de las palabras lo golpeó como un rayo. Entonces supongo que no hay nada más que decir. Claudia recogió su bolso, su compostura intacta, pero sus ojos brillando con algo parecido a rabia. Espero que sea feliz contigo, Daniel. Espero que valga la pena lo que estás renunciando. Lo es, dijo simplemente. Y para que conste, no estoy renunciando a nada. Finalmente, estoy eligiendo algo real. Salió del café sin mirar atrás, y con cada paso sentía como si un peso se levantara de sus hombros. Claudia era oficialmente parte de su pasado, y su futuro estaba con una mujer de ojos oscuros que lo había encontrado en su peor momento y le había mostrado cómo vivir de nuevo. Necesitaba verla. Ahora. Llamó a Jimena, quien respondió entre gritos de fondo y música alta. Daniel, apenas puedo oírte, estoy en medio de una boda. ¿Dónde? El parador de Alcalá. ¿Por qué? Voy para allá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás bien? Perfectamente bien, dijo ya corriendo hacia su coche. Solo necesito verte. Daniel, esto es raro incluso para ti. Te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Necesito decírtelo en persona, pero no puedo esperar. Te amo, Jimena Paz. El silencio al otro lado de la línea se extendió por tanto tiempo que pensó que había colgado. Jimena, conduce con cuidado. Su voz sonaba extraña, ronca. Te estaré esperando. El trayecto a Alcalá de Henares tomó 40 minutos que se sintieron como horas. Cuando finalmente llegó al parador, un antiguo convento del siglo XVII, convertido en hotel, encontró a Jimena esperándolo en el jardín claustral.
todavía con su vestido de trabajo y su headset colgando alrededor del cuello. «¿Qué pasó?», preguntó cuando él se acercó. «Me asustaste. Vi a Claudia». La expresión de Jimena se congeló. «Ah, me pidió que volviera con ella». «Ya veo». Su voz era cuidadosamente neutral. Y le dije que estaba enamorado de otra persona. Daniel tomó sus manos. «De ti. Estoy enamorado de ti, Jimena. Completa, irrevocablemente, aterrantemente enamorado». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Idiota», susurró. «¿Por qué no me dijiste que ibas a verla?» «Porque soy un cobarde. Porque tenía miedo de que pensaras que significaba algo. Y significa algo. Significa que estoy listo para cerrar ese capítulo completamente». Daniel la atrajo más cerca. «Significa que quiero escribir nuevos capítulos. Contigo». «Yo también te amo», dijo Jimena, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Dios, te amo tanto que asusta». «Sí, desde esa primera noche, cuando compartimos ese ridículo banquete y me hiciste reír en el peor momento posible. He estado enamorada de ti desde entonces». Daniel la besó allí, en el jardín de un convento del siglo XVII, con una boda celebrándose a metros de distancia y el futuro extendiéndose ante ellos como un camino sin mapa. Y por primera vez en su vida no le importaba no tener un plan, porque tenía algo mejor. Tenía amor. 6 meses después, Daniel se encontró de pie en un lugar que jamás pensó que volvería a pisar voluntariamente, frente a un altar. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Jimena estaba a su lado. No como novia, aún no, sino como su acompañante en la boda de su hermana menor, Carolina. Y mientras observaba a su hermana intercambiar votos con su prometido, sintió la mano de Jimena deslizarse en la suya, sus dedos entrelazándose con una familiaridad que hacía que su corazón se expandiera. «¿Estás bien?», susurró ella. «Perfectamente», respondió, y era verdad. La recepción fue en la casa familiar de los Fernández en las afueras de Madrid, una propiedad que Daniel había rediseñado años atrás. Los jardines estaban llenos de invitados, música flotaba en el aire, y por primera vez en meses toda su familia estaba reunida. «Entonces esta es la famosa Jimena», dijo su madre Carmen, acorralándolos junto a la mesa de postres. «Daniel no ha parado de hablar de ti». «Mamá», advirtió Daniel. «¿Qué? Es verdad. Jimena esto, Jimena aquello». Pensé que estaba exagerando, pero ahora veo que no. Carmen tomó las manos de Jimena entre las suyas. «Gracias por hacer feliz a mi hijo. Después de lo de Claudia, pensé que nunca volvería a sonreír así». «Mamá, por favor». «Es un placer conocerla, señora Fernández», dijo Jimena con gracia, «aunque debo advertirle que su hijo también me hace feliz a mí. Bastante molesto, la verdad. No estaba en mis planes enamorarme». Carmen se rió encantada. «Me caes bien. Quédate con ella, Daniel. Esta sí vale la pena». Cuando su madre finalmente los liberó, Jimena se giró hacia él con diversión, bailando en sus ojos. «Tu familia es intensa. No tienes idea. Espera a que mis hermanas empiecen con el interrogatorio». «¿Peor que tu madre?» «Mucho peor. Van a querer saber todo. Intenciones, planes futuros, si quiero niños». «¿Y quieres?», preguntó Jimena de repente seria. «Niños, digo». Daniel la miró sorprendido por la pregunta. Nunca lo había pensado realmente. Con Claudia era más una idea abstracta, algo que debíamos hacer eventualmente. Hizo una pausa. «¿Por qué? ¿Tú quieres?» «Solía quererlos». Antes del divorcio, Jimena miró hacia donde los hijos de uno de los primos de Daniel corrían entre las mesas. «Ahora, no lo sé. Tal vez, con la persona correcta». «¿Y soy yo la persona correcta?» Ella lo miró, y algo vulnerable cruzó su expresión. «Estoy empezando a pensar que sí». Antes de que Daniel pudiera responder, el DJ anunció el baile de los novios. Observaron a Carolina y su flamante esposo moverse por la pista, claramente enamorados. Y Daniel sintió una punzada de... no envidia exactamente, más bien reconocimiento. «Bailemos», dijo impulsivamente ofreciendo su mano. «Ahora no es nuestro momento. No me importa». Se unieron a otras parejas en la pista mientras la orquesta tocaba una versión suave de «La vida es un carnaval». Daniel atrajo a Jimena cerca, una mano en su cintura, la otra sosteniendo la suya, y se movieron con la torpeza de 2 personas que nunca habían bailado juntas formalmente, pero que de alguna manera encajaban perfectamente.
¿Sabes qué me di cuenta?, murmuró Daniel contra su cabello. ¿Qué? Que todas las mejores cosas de mi vida han pasado en bodas. Conocerte, enamorarme, descubrir lo que realmente quiero. Irónico, considerando cómo empezó todo. Perfecto, considerando a dónde nos llevó. Jimena se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿Y a dónde nos lleva, Daniel? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? La vulnerabilidad en su voz lo conmovió. Esta mujer fuerte, capaz, que comandaba bodas de 1000 personas sin pestañear, estaba asustada de la respuesta. ¿Quieres la verdad? Siempre. No tengo un plan de 5 años, admitió. No tengo un cronograma perfecto o un diseño arquitectónico de nuestro futuro. Pero sé esto. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero discutir sobre si el café debe hacerse antes o después de la ducha. Quiero acompañarte a 1000 bodas más y robarte comida de los banquetes. Quiero todo lo mundano y todo lo extraordinario, siempre y cuando sea contigo. Los ojos de Jimena brillaban con lágrimas. Eso sonó peligrosamente como una propuesta. ¿Y si lo fuera? Daniel, no ahora, aclaró rápidamente. No aquí, en la boda de mi hermana, sin un anillo, sin planificación. Pero algún día, Jimena, algún día voy a pedirte que te cases conmigo, y cuando lo haga será perfecto, será nuestro. Idiota, susurró ella, pero estaba sonriendo. Me estás haciendo llorar en público. Es solo práctica para cuando llores en nuestra propia boda. Bastante seguro de ti mismo, ¿no? Bastante seguro de nosotros. La besó allí mismo en la pista de baile, con su familia observando, con los amigos aplaudiendo, con el futuro extendiéndose ante ellos incierto, pero lleno de promesa. Cuando se separaron, Jimena apoyó su frente contra la de él. Para que conste, susurró. Cuando me lo pidas, la respuesta será sí. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. El resto de la noche pasó en un borrón de risas, baile y miradas robadas. Cuando finalmente se escabulleron cerca de medianoche, nadie pareció sorprendido. La madre de Daniel simplemente le guiñó un ojo. Sus hermanas hicieron comentarios sugerentes. Su padre le apretó el hombro con aprobación silenciosa. Condujeron de regreso al apartamento de Daniel, su apartamento ahora oficialmente, desde que Jimena había trasladado el último de sus cosas el mes anterior, en un silencio cómodo, sus manos entrelazadas sobre la consola central. ¿En qué piensas?, preguntó Jimena cuando aparcó. En que hace un año estaba de pie en un altar, esperando a una mujer que nunca apareció, pensando que mi vida había terminado. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocado. Daniel se giró para mirarla. Mi vida no terminó ese día. Comenzó. Todo lo que vino antes fue solo prólogo. Eso es jodidamente romántico. Aprendí del mejor. ¿De quién? De ti. Me enseñaste que los finales pueden ser comienzos, que perder algo puede llevarte a encontrar todo. Jimena se inclinó sobre la consola central y lo besó, dulce y profundo. Llévame dentro, murmuró contra sus labios, y muéstrame exactamente cuánto me amas. Tus deseos son órdenes. Subieron las escaleras con urgencia apenas contenida, chocando contra paredes, riendo entre besos, dejando un rastro de ropa desde la puerta hasta el dormitorio. Y cuando finalmente cayeron juntos sobre la cama, enredados y desesperados, Daniel supo con absoluta certeza que esto era todo lo que necesitaría jamás. No grandes gestos ni planes perfectos, solo ella, solo ellos, solo este amor que habían construido sobre las ruinas de sus corazones rotos. Horas después, cuando yacían agotados y saciados, Jimena trazaba patrones perezosos en su pecho. «Daniel», dijo suavemente. Gracias. ¿Por qué? Por encontrarme, por amarme, por ser exactamente quien necesitaba sin saberlo. Daniel besó su cabello. Gracias a ti por lo mismo. ¿Crees en el destino?, preguntó después de un momento. No solía hacerlo, pero ahora la atrajo más cerca. Ahora pienso que tal vez Claudia tenía que dejarme. Tenía que estar en mi peor momento para poder encontrarte, para poder apreciar esto. Entonces supongo que deberíamos agradecerle. Quizás, algún día. Se quedaron en silencio, y Daniel pensó que se había quedado dormida hasta que habló de nuevo. Cuando me lo pidas, dijo, el anillo no importa, el lugar no importa, la perfección no importa. Solo tú, solo nosotros. Lo tendré en cuenta. Y Daniel, sí, quiero niños,
Contigo. No muchos. Tal vez 2. Con tus ojos y mi terquedad. Daniel sintió algo expandirse en su pecho. Algo enorme y aterrador y perfectamente correcto. ¿Suena bien? ¿Sí? Perfecto. Y mientras Jimena finalmente se quedaba dormida en sus brazos, Daniel miró al techo del apartamento que ahora era su hogar, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. No tenía un plan perfecto para el futuro. No sabía exactamente cuándo o cómo le pediría matrimonio. No sabía si sus hijos tendrían sus ojos o los de ella, si serían 2 o 3 o ninguno. Pero sabía esto: amaría a esta mujer cada día del resto de su vida. La haría reír cuando estuviera triste, la sostendría cuando estuviera asustada, la desafiaría cuando estuviera segura, y construiría con ella algo más duradero que cualquier edificio que jamás diseñara. Un hogar, una familia, un futuro, no perfecto, pero real. Y eso, decidió mientras se quedaba dormido con Jimena acurrucada contra él, era infinitamente mejor que la perfección, porque la perfección era fría y estática. Pero esto era vivo, esto era amor, y era todo lo que necesitaría jamás.